Gestión de riesgos. Los riesgos son inherentes a los proyectos. Es necesario realizar una gestión de riesgo con el fin de minimizar la probabilidad de impacto de estos. El riesgo de los proyectos es importante considerar con el fin de tomar decisiones, como por ejemplo para tomar una buena decisión sobre la inversión, sobre los suministros y los gastos financieros. Eso llevando un resultado óptimo de rendimiento, evitando el fracaso, con el fin de definir la política de riesgo. Eso lleva a cabo controlar, administrar. Planeación de la administración de riesgos. La gestión de los riesgos consta de 4 procesos: identificación, análisis, planificación de la respuesta y supervisión de control de riesgos. Identificación de riesgos. Se identifican los riesgos y disparadores asociados del proyecto, clasificándolos según los componentes principales del mismo y según los tipos y categorías de riesgos más importantes. Requiere considerable planificación e investigación utilizando técnicas diversas, como por ejemplo las técnicas de programación como el diagrama de Chicago de pescado, diagramas de flujo de proceso útiles para mostrar cómo se relacionan los elementos de un sistema y el mecanismo de causalidad. Análisis de las hipótesis y escenarios utilizados en la planificación del proyecto. Entrevistas a personal con experiencia por parte de responsables de identificación de riesgos. Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Este análisis ayuda a una mejor comprensión del proyecto y de los riesgos asociados a cada perspectiva del DAFO. Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgo. El análisis de riesgo, ese puede ser cualitativo o cuantitativo. Tiene como objetivo establecer una priorización de los riesgos del proyecto para su tratamiento posterior. Esto permite establecer una clasificación general de riesgo del proyecto en relación con otros proyectos. Análisis cualitativo de riesgo. Este es un proceso que evalúa el impacto y probabilidad de ocurrencia, identificando y usando los métodos y herramientas de análisis cualitativo. Se mide a partir de 2 parámetros: probabilidad e impacto. La probabilidad es la posibilidad de que el riesgo pueda ocurrir. El impacto o severidad es el efecto sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse en el riesgo. Si el riesgo puede materializarse en más de una ocasión, este debe usar un tercer parámetro de medida, el cual se usa con frecuencia y mide el número de veces que un determinado riesgo puede materializarse a lo largo del proyecto. Es por ello que los riesgos deben ser adecuadamente atendidos antes de proceder a la determinación de su probabilidad. Análisis cuantitativo de riesgos. Este es un proceso que se utiliza con técnicas cuantitativas para determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos del proyecto. Se realiza después del análisis cualitativo de entre riesgos. Este se basa en herramientas utilizadas para el análisis cuantitativo. Unas de ellas son entrevistas, que es el que da la información. Análisis de árbol de decisiones. Este se basa más que nada en un diagrama que describe una decisión. Bien, análisis de sensibilidad, simulación, que es como análisis de Monte Carlo. Está el plan de monitoreo. En este se encuentra la planificación de respuesta al riesgo y la supervisión y control de riesgo. En la planificación, una vez que se analizan los riesgos del proyecto, se procede a su tratamiento, seleccionando para cada riesgo aquella estrategia de respuesta o de solución. Consta de 4 estrategias. La eliminación, la cual consiste en eliminar la amenaza, eliminando la causa que puede provocarla. La transferencia busca trasladar las consecuencias de un riesgo a una tercera parte junto con la responsabilidad de la respuesta. La mitigación es la que busca reducir la probabilidad o las consecuencias de sucesos adversos a un límite aceptable antes del momento de activación. Y la aceptación. Este se utiliza cuando se decide no actuar contra el riesgo
antes de su activación. En la supervisión y control de riesgo, se ocupa del seguimiento de los riesgos identificados de manera que los planes del riesgo son ejecutados por los responsables asignados.